Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Vienen los Marrones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el privilegio blanco. Es un concepto importante que si no lo tenemos en cuenta, pues ciertamente vamos a tener dificultad a la hora de resolver los problemas de racismo. Y aparte, bueno, es un concepto que, pues bueno, que tiene su discusión, ¿no? Es un concepto controvertido y bueno, vamos a tratar de abordarlo. Una vez más vamos a estar aquí Tony y yo, Miquel. De esta vez, desgraciadamente, Kinari no nos acompaña. Kinari, te queremos. Esperamos que vuelvas pronto. Cuanto antes mejor, porque hay un vacío aquí que... Y muchas gracias a Raúl, que lo tenemos ahí detrás de las cámaras. Bueno, Tony, yo creo que una buena manera de empezar sería empezar con una definición, ¿no? Y podríamos decir, ¿no? ¿Qué es eso del privilegio? ¿Cómo podemos entender el privilegio, ¿no? Desde una definición. Vale, bueno, antes quería empezar diciendo que empezamos el año fuerte con ese tema sobre la mesa. Y bueno, yo diría en pocas líneas que el privilegio blanco son las ventajas que se otorga a la gente blanca, ¿no? Que a lo largo de la vida les puede facilitar en ciertos ámbitos de su propia vida, ¿no? Puede ser político, social, económico, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de privilegio blanco no mencionamos o no queremos decir que no haya gente blanca que no tenga dificultades, ¿no? En su vida económica o de cómo prosperar en la vida, ¿no? Pero lo que focalizamos, lo que queremos realmente que la gente entienda es que el privilegio blanco es la ventaja del hecho de ser blanco. Me explico un poco. Cuando una persona blanca tiene ciertas facilidades para conseguir ciertos... ventajas, bienes sociales, bienes sociales y tal. Posición, pero son esas ventajas que las personas racializadas o las personas leídas como no blancas no tienen ese derecho o no tienen esas posibilidades, ¿no? Vale. ¿Y no sé de dónde viene esto? Esto es importante entender dónde viene, porque claro, cuando hablamos del privilegio no es una donación o no sé, una caridad de Dios a la gente blanca por el mérito de ser blanco, no. Hablamos desde eso empieza prácticamente con las invasiones o con la invasión de los países del sur global, la colonización y con la categorización de la raza, ¿no? Claro, en ese punto lo que tuvieron que justificar es ese genocidio, esas atrocidades, extracción en esos territorios y de alguna manera tenían que justificar todos esos atropellos y tuvieron que enaltecer la raza blanca justificando que era una raza divina y que realmente tenían el poder o el derecho supremo para tener el poder sobre esos territorios y esa población. Considerando salvajes, sin cultura, sin un dios, sin alma, prácticamente lo que la propia narrativa occidental o blanca ha construido, ¿no? Entonces sería que esa narrativa, ¿no?, ha calado en la cultura y a pesar de que aún hoy en día no sostenemos o no se sostiene que la raza blanca es superior por cuestión divina, ese razonamiento, esa justificación, pues, la hemos eliminado, ¿no?, del marco, pero sus efectos siguen ahí. Sí, yo diría prácticamente que el privilegio blanco es inherente a la raza blanca, porque proviene históricamente desde ese atropello de otras culturas, ¿no? Y ese racismo es parte realmente de ese marco de poder, ¿no? Vale, yo creo que estaría bien bajar un poco esto a nuestra cotidianidad y yo creo que además últimamente los eventos que estamos viviendo, ¿no?, esta crisis que está produciendo Estados Unidos, ¿no?, en su decaimiento imperial, estamos viendo, pues bueno,
el juicio que hay sobre las normas internacionales, etcétera, ¿no? Que ya es que ya no se respetan las normas internacionales, es que la ONU ya no sirve, es que claro, y aquí claramente se ve este privilegio blanco, ¿no? Porque las leyes internacionales nunca se han aplicado a todos por igual. Y hoy en día juzgamos que las leyes internacionales no se están juzgando porque no se juzgan, no se están juzgando, no, perdón, no se están aplicando porque no se están aplicando para nuestros intereses. Los intereses, claro. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo qué sé, ¿se te ocurre algún ejemplo de leyes internacionales que no se hayan aplicado antes? Esto sería un audito. Hombre, y de hecho yo creo que ahora que realmente esas leyes se deberían aplicar, dependiendo de los intereses que haya, ¿no?, dentro del tablero, sí, claro, nos puede favorecer o no favorecer. Cuando nos favorece, bienvenidas. Pero cuando nos favorece, esas leyes, claro, mantenemos ese poder. Vamos a pensar simplemente, ahora que estamos nos estamos llevando las manos a la cabeza, no, es que Estados Unidos ha invadido Venezuela y ha secuestrado a su presidente, ahora quiere ir a por Groenlandia, quiere ir a por Canadá, México y tal, y dices, sí, pero ostras, hay una lista muy larga de cosas semejantes que después de la Segunda Guerra Mundial, después de todos estos acuerdos internacionales, el derecho internacional que se construyó, ¿no?, esa sociedad internacional de acuerdo a reglas, Estados Unidos participó e invadió Corea, Vietnam, Angola, Nicaragua. Sí. O sea, la lista es Cuba, larga. no ha parado de hacer este tipo de cosas. Libia, Siria, Irak, Afganistán. Entró a por Bin Laden en Pakistán. La lista es muy larga. Grande. Y eso todo con el apoyo al final de países europeos, de la propia la ONU. Claro, ¿no? y ahí está el privilegio precisamente. Mientras eso ocurra en mi beneficio, los países europeos no han tenido ni un solo problema, han participado, de hecho, y no ha supuesto un solo problema. Ahora, en el momento en el que esto ya nos afecta y nos preocupa y tal, ostras, esto, oye, ¿qué pasa con las normas internacionales, no? Ahí tenemos un claro ejemplo de privilegio. Ahí es cuando los derechos humanos cumplen su función, ¿no? Efectivamente, cuando los derechos humanos nos preocupan únicamente, cuando los que sufren cuando el que sufre el daño es una persona europea, blanca o de cultura occidental, pero si es un palestino, si es un keniata, si es un angoleño, si es... entonces ya no nos preocupa. Entonces no nos preocupa, claro. No nos preocupa. Guau, claro, y entonces ahí viene una cuestión que siempre se ha dicho, que es lo que decía Aimé Césaire, que el genocidio ocurrido en Europa, ¿no?, el genocidio nazi, el problema de ese genocidio no fue que fuese un genocidio, sino que fue un genocidio hecho a personas blancas. Personas blancas y un territorio totalmente Europa. En el corazón de Europa. Ya que sacas ese tema de genocidio, el otro día estaba haciendo un cálculo más o menos, ¿no? Para que veas cómo el propio privilegio a la hora de exponer las noticias tiene una doble intención, ¿no? La mayoría de la gente conoce el genocidio de Ruanda, sí, que han sido de 500 a 1000 personas muertas diarias. Pero si hablamos del genocidio del Congo, que fueron 13 millones de personas en 10 años, eso sale una totalidad de 3.500 y picas personas diarias durante 10 años. Sí. Y no se conoce. Claro, si pensamos en 10 años, 10 millones, 13 millones, claro, parece que la cosa es... Bueno, pero si hablamos diariamente las muertes que hubo, o los asesinatos, mejor dicho, que hubo, 3.500 y pico personas diarias, mucho más que el propio genocidio en Ruanda, ¿no? Sí, sí. Sí, y luego aparte lo que está ocurriendo en el Congo, financiado por Estados Unidos, por, ¿no?, el M23, que está financiado también, apoyado por el gobierno de Ruanda, que tiene tratados con la Unión Europea, tiene tratados
con Estados Unidos, pues porque a todos nos conviene, ¿no? Precisamente ahí tenemos de nuevo el privilegio, ¿no? Mientras que los bienes que sacamos nos interesen, pues bueno, vuestras vidas pues no valen tanto. Totalmente. La cuestión al final es mantener esos privilegios, esas ventajas para los mismos y las mismas de siempre. Efectivamente. Y ahí a nivel internacional está clarísimo. Yo te someto y te pongo en una situación de exterminio o de dependencia total. Eso es, con tal de yo seguir manteniendo mi condición de superpotencia o de consumidores. Claro, pero es tan perversa la situación porque la propia gente blanca se les ha enseñado a no ver esos privilegios. Claro, ahí está. Ahí eso podemos enlazarlo también un poquito con la historia, ¿no? Que ahí está otro punto de privilegio. Y es que la historia universal, la historia que se enseña por ahí, es la historia de Europa, es la historia occidental. El pensamiento, la ética, el conocimiento, la sabiduría. El resto de gente no tiene historia. No tiene historia. No tiene historia, no. Los que tenemos historia somos nosotros, perdónenme. Yo soy doctor en filosofía y sigo mucho pues a diferentes autores, diferentes filósofos, etcétera. Y sí que es cierto que, pues bueno, que poco a poco se van filtrando, colando algunos seres extraños de otras culturas. Por ejemplo, últimamente anda por ahí Byung-Chul Han, que está muy en boga, muy en los oídos de todos, pero aún así sigue siendo muy raro. Y cuando yo oigo a compañeros hablar sobre el pensamiento, muchas veces les digo, no, porque el pensamiento universal ha pensado no sé qué, y empiezan a citar autores. Y todos y cada uno de ellos son autores blancos y casi te digo europeos. Y dices, ostras. Sí, pues yo estoy hablando el pensamiento... ingleses, alemanes, italianos y franceses. Sí. Y dices, ostras, el pensamiento humano, el pensamiento universal. Y dices, ostras, el pensamiento universal se nos ha quedado muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Y ahí está el privilegio. El privilegio es el pensamiento, es el mi pensamiento. Y el tuyo no vale. Ya no es una cuestión únicamente que es que yo lo tenga en cuenta, es que el tuyo lo desprecio ni lo tengo en cuenta. No ha contribuido. No ha contribuido. No es que no haya contribuido, es que no han pensado. Que es peor, que es que no han pensado. Y luego ahí tenemos cosas que se nos filtran ya también a la cotidianidad. Por ejemplo, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Y es, esta falta de historia, esta falta de pensamiento lleva a que aquello que viene de aquellos lugares no tienen valor, que es ahí donde tenemos que es el genocidio epistemológico. Totalmente. Los conocimientos que se han creado en otros lugares no tienen validez porque no es nuestro, no ha sido creado bajo nuestros estándares. Pero sí que hay una doble moral, ¿no? Porque al final estos conocimientos que muchas veces que ellos se autodesignan como ellos, ¿no? Como de ellos, muchos de esos conocimientos vienen realmente robados, ¿no? Hombre, algunos son robados incluso hoy en día. Sí, ¿no? Entonces, claro. Yo recuerdo, mira, y esto es algo que me ha pasado a mí personalmente. Cuando nacieron mis hijos, yo le decía a mi pareja, pues para llevarlos con el paño, como he visto que se lleva siempre en mi casa, ¿no? Y no, hombre, no, así no, porque no sé qué, porque la posición fetal, porque no sé cuál, la posición fetal no, la posición del bebé, porque tal, porque las piernas, las caderas, patatín, patatán, y no, entonces tuvimos que comprar una mochilita que te pone al bebé exactamente en la misma postura en la que te pone el pañuelo. Pero es fabricado, tiene una calidad de... ¿no? Efectivamente, está avalado por un blanco. No, es curioso porque el propio pensamiento y ese... Mira, el otro día estaba leyendo y me ha gustado porque decía, el privilegio blanco son unas ventajas inmerecidas para las personas blancas. Porque no hay ningún motivo o ninguna, ¿cómo le podía decir? Algo que les podía dar ese privilegio, ¿no? A no ser por el mismo hecho de llevar el terror en otros territorios. Y me gusta pensar que esa mochila no solamente tiene esas ventajas que cargan la gente leída como blanca, sino que también carga el terror y la sangre derramada para conseguir esos privilegios, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que con esas personas, ahora que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, y ya se lleva tiempo hablando de ese tema, las personas que van tomando responsabilidad sobre
sobre ese tema, sería importante que vieran que dentro de esa mochila de sus privilegios hay mucho dolor. Sí, pero vamos a dejar esto un poquito más para adelante. Yo creo que vale la pena seguir ejemplificando. Llegaremos. Seguir ejemplificando el privilegio y los diferentes ámbitos de privilegio, precisamente para que se entienda bien qué es lo que significa. Y porque, por ejemplo, ahora todavía no hemos llegado a esa cotidianidad. Estamos también todavía en unas cuestiones un poco generales, más sociales, pero bueno, más sociales, todas son sociales, ¿no? Pero vamos a acabar llegando a esas y luego yo creo que sí que conviene hacer esta reflexión que comentas. Vale, de acuerdo, volvemos. Y ahí está, y volviendo al tema del conocimiento, ya no solo el conocimiento, sino el conocimiento de las prácticas de cosas que son exclusivamente nuestras. Por ejemplo, el cómo cuidar el pelo. Fíjate que hasta me he encontrado que me dicen cómo tengo que cuidarme el pelo. Y digo yo, vamos a ver. Son generaciones. Siempre está bien escuchar consejos, ¿no? Siempre está bien escuchar consejos, pero conviene escuchar consejos de aquellas personas que saben de lo que están hablando, ¿no? Este es el atrevimiento que tiene realmente el privilegio blanco, ¿no? ¿Qué dices? Siempre están cualificados. Siempre están cualificados. Es que no... Y dices, mira, son generaciones de conocimiento de cómo tratar las cosas, cómo tratar nuestro pelo. Entonces dices, una persona, incluso una peluquera, ¿no? O un peluquero que ha estudiado aquí, donde aquí no tienen este tipo de pelo, no creo que sea la persona más adecuada para dar consejos a una persona que esté... Igual una persona que no haya estado en esa tradición y que no conozca, puede ser que le venga bien, pero una persona que conoce cómo tratar, que son generaciones, que tienes generaciones de tu abuela, de tu madre, ya solo son 3 generaciones, son 3 generaciones tratando este tipo de cosas. Y ya es mucha soberbia, ¿no? Diría yo, decir, no, aquí estoy yo para decirte cómo tienes que hacer las cosas que lleváis haciendo... mal milenios, por lo visto. Sí, totalmente. No, desde que existís. No, entonces, ahí también tenemos... ¿Y cómo se lo tomaste? Ya esas cosas paso olímpicamente. Esa superioridad moral, esa superioridad de conocimiento y luego tenemos la superioridad moral. ¿No? Que siempre pensamos o siempre piensan los blancos, los europeos, que lo suyo es lo bueno. Los otros, que ahí viene un poquito también, ¿no? Y yo creo que esto es un poco el origen, no tanto el origen, ¿no? Porque es un poco justificación también del sometimiento de otros pueblos, pero el pensar que ellos tienen la verdad y que ellos tienen el bien. Es que es algo que también se les ha inculcado eso. Sí. Y aparte, es que también lo grave de ello es que los problemas de la gente racializada es un problema de nuestra raza, no es un problema individual de cada persona, porque es muy gracioso porque cuando se mira a la raza negra o se ve una actitud de una persona negra, se colectiviza. Es una actitud totalmente de la etnia, del pueblo, de la raza. Cuando es algo positivo, es esa persona. Entonces, claro, esa manera de pensar, claramente que ellos se tienen que sentir empoderados ante unos conocimientos. ¿Por qué? Porque todo lo que se les otorga a ellos es positivo. Claro. Somos los creadores de toda la ciencia, de toda la cultura, toda la civilización. Son los creadores de todo. Claro. O sea, sí. Todo lo que os pasa a vosotros es culpa vuestra. Es vuestro comportamiento, es vuestra manera inherente prácticamente de ser, ¿no? Eso es y además luego eso es la profecía cumplida, que luego quiero mencionar una cosita a este respecto, que me parece que es súper importante. Pero en cualquier caso, el otro día vi una entrevista de un embajador, creo que era un embajador alemán, o no sé si era un embajador, era un periodista alemán que estaba entrevistando al presidente de Namibia. Y le preguntaba, pues bueno, le decía, oye, que estaba preocupado porque, oye, ¿no os parece que hay demasiados chinos en Namibia? Que hay demasiados chinos, que hay más chinos que alemanes. Y entonces el señor dice, el presidente se queda ahí diciendo, oye, dice, pues estáis muy preocupados por los chinos aquí en Namibia, pero no os preocupéis.
dejad que nosotros nos encarguemos, que somos lo suficientemente responsables, sabemos cuáles son nuestros intereses, que nos conviene y que no nos conviene. Y de ahí empezar a preocuparos de lo que hacéis vosotros, porque cuando nosotros vamos en viajes de representación, los propios embajadores, cónsules, etcétera, dice, cuando vamos allí y nos humillan. Vamos allí con pasaporte, vamos allí con pases consulares, diplomáticos, y nos humillan. Nos registran, ¿no? O sea, y dice, dejar de preocuparos tanto por los chinos, porque nosotros cuando vamos a China, vamos allí y nos reciben como es debido, nos reciben como a iguales. De iguales. Cuando vamos allí, a nosotros nos humillan. Además, los alemanes cuando vienen aquí, vienen y hacen lo que les da la gana. Y eso no os preocupa. Ni os ha preocupado. Claro. No, y ahí está el privilegio, incluso es que es un privilegio que además es tan ciego. Es que, aparte que es ciego, lo que tratan de tener un terreno propios para ellos. Ya no es simplemente que para los chinos, no, es que cuando nosotros vengamos, tenemos que tener unos derechos. Claro, ya conseguido a lo largo de la historia que eso hay que mantenerlo. Sí, pero a mí lo que me sorprende es que crean que el presidente de Namibia tenga que estar en su mismo punto de vista. Que lo que a él le preocupa es lo que le preocupa a los intereses de los alemanes. Claro. En vez de preocuparle los intereses de las personas de Namibia. Es que el eurocentrismo es tal... Pero al final es la propia visión, ¿no? Si no es parecido al mío, si no es el mío, el tuyo deja de existir. Porque realmente si no entra dentro de este marco de entendimiento blanco, lo otro no existe. Claro, es lo que tú decías además antes. Yo soy el bien. ¿Cómo puedes irte con China si yo soy el bien? Y tú no eres nadie para decidir dónde está el bien. Soy yo, es que no me ves. Sí. Bueno, luego también hay una cosa en nuestra sociedad, ahí ya voy a acercarme un poquito más, que es el tema de que esto aquí ya está el privilegio, vamos, 100%. La presunción de inocencia. Ese es un temazo. La presunción de inocencia. Es un temazo, ¿no? Es un temazo. Ahí podemos meter hasta... Hombre, si lo podemos mirar hoy en día, es el perfilamiento por racial. Efectivamente, el perfilamiento policial, las paradas policiales. Es que ahí está, ¿no? Cuando entras en una tienda y que el personal de seguridad lo tengas detrás, ¿no? Pegado a ti. Eso es presumir, ¿no? Antes de que haya ocurrido absolutamente nada, que tú eres un delincuente o un potencial delincuente, un sospechoso habitual. La persona blanca es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es. Y la persona racializada es criminal ya de entrada. Mientras no haya demostrado que no lo es. Si salvas a alguna persona en una inundación o algo así, a lo mejor. Además, sí, claro. Pero es esa... Y llevando a eso, ¿no? Cuando hablamos de ese privilegio, ¿no? De las personas blancas, para bajar un poco a por ejemplo, a las cosas diarias, el mismo hecho de que tú vayas con tu grupo de amigos blancos a una discoteca y que tú seas la única persona negra que no entra, es que... ¿Te ha pasado alguna vez, Tony? A mí la verdad es que no me ha pasado. No, a mí sí. A mí no me ha pasado. A mí me pasó en Salamanca. Fíjate tú por dónde. Me pasó en Salamanca y me dijeron, no puedes entrar. Y yo, ¿cómo? Se acaban de entrar todos mis amigos. Íbamos con el gimnasio, íbamos con amigos de karate y entraron todos mis compañeros, menos uno, y me dijeron, no, tú no puedes entrar. Y yo, ¿cómo que no puedo entrar? No, es que para entrar hay que ir con zapatos. Nadie iba con zapatos. Claro, tú con zapatos, los demás da igual. Eso es. No, los que son como tú tienen que venir con zapatos y con corbata si vienes con zapatos. Entonces ahí tienes... el tema a mí me ha parado la policía varias veces. O sea, yo en Salamanca, cuando iba también, muchas veces volvía a casa de noche, a un barrio que estaba a las afueras, Huerta Otea se llama, y iba en bici, volvía del gimnasio, iba en bici. Pues serían las 11, una cosa así, las 11 de la noche. Y un día voy en la bici y se me viene, y yo noto que viene un coche persiguiéndome, miro para atrás y es la Policía Nacional. Y digo, ostras tú. Y yo, ¿qué querrá esta gente? Y yo, claramente viene detrás mío. Me paro y espero a que se me pongan a mi lado. Una vez que se ponen aquí a mi lado, les digo, se ponen aquí, abren la ventanilla. ¿Esta bici es tuya?
Efectivamente. Me dicen, ¿esa bici es tuya? Y les digo, sí, la bici es mía, ¿por qué? Y dice, ¿y a dónde va usted? Y digo yo, pues a mi casa. ¿Y dónde vive? Y digo, mira, 20 metros más adelante. ¿Y de dónde viene? Y digo, vengo de entrenar, ¿por qué? Por favor, papeles. Date cuenta lo que me pidió, ¿eh? Me pidió los papeles. De la bici. No, mis papeles. No me pidió documentación, Papeles, me pidió los papeles. Y entonces yo saco el DNI, le doy el DNI, ve el DNI y dice, ay, perdona, es que en esta zona se han dado muchos robos de bicicletas. Y digo yo, ¿seguro? Si no he visto yo aquí andar nadie en bicicleta, salvo a mí. En Madrid 3/4 de lo mismo. Fui a Madrid en tren desde Salamanca, llegamos allá no sé si era Atocha o San Martín, y llegamos allí y había una policía nacional separando a la gente, paraban a cierta gente, ¿no? Me paran a mí también, me ponen ahí en el grupo de gente y le digo, oye, perdona, ¿por qué me habéis parado? Claro, todas las personas que estábamos allí éramos personas no blancas, personas afrodescendientes, personas asiáticas, cuando digo, pues serían gente de Pakistán, de la India, bengalíes, y me dice, no, es un control rutinario. Y digo, ¿cómo que un control rutinario? Y digo, todas esas personas blancas, ¿por qué no las paráis? Entonces cogieron inmediatamente y dijeron, este chaval habla demasiado. Habrá que soltarlo. Ven pa' aquí. Documentación. Entonces vieron el DNI también. Venga, márchate. Pero ahí está claramente, Claro, está ¿no? claro, Ese es el privilegio. claro, ¿no? Ese es el privilegio. Tú sales de tren, te vas a tu casa. De entrada tiene una lectura tuya como una persona migrante y tal, ¿no? Pero tú sacas el DNI y ya como pone España, o sea, ya es diferente. Ya tiene como un rango más de un... Efectivamente. Ya tiene otra cosa. Suele haber también una idea, ¿no? Que el racismo o este privilegio únicamente afecta a las... De hecho, ahí está la presunción, ¿no? Que ahí también ahí está el privilegio. Que si eres negro, si eres gitano, si eres una persona racializada, los blancos tienen presunción de inocencia. Los demás tenemos presunción de pobreza. Presunción de malhechores, presunción de delincuentes, presunción de ese tipo de cosas. Pero y ahí está precisamente donde se ve que el privilegio, en este caso contrario, ¿no? Esta desventaja también afecta muy en contra de lo que se suele decir muchas veces, que también afecta a las personas racializadas que sean ricas. Que sean ricas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero pedir una cosa a nuestros y nuestras espectadores y espectadoras, ¿no? Y es que piensen, ¿veis a un hombre negro en un coche de muy alta gama? ¿Qué os viene a la cabeza? Sed sinceros. Bueno, y si os animáis, ponedlo en los comentarios. Yo sé la policía que se le pasa por la cabeza porque fíjate que conozco un hombre negro que es empresario del metal y le ha ocurrido de ir con su coche, un coche de alta gama, y le para la policía pensando que o bien ha robado el coche o bien es un traficante. Efectivamente. Y estoy seguro que aquellos que hayáis visto esto, y si sois sinceros y sinceras, cuando veis una persona negra por ahí con un cochazo así, o una persona gitana, o una persona de otra, es lo que se os viene a la cabeza. La cuestión es que las personas racializadas, en ese caso esa persona negra, a simple ojo de una persona blanca lo tiene que justificar. Efectivamente. Lo tiene que justificar, porque es inaceptable prácticamente, ¿no? Dentro de esa lectura, que una persona negra pueda tener un cochazo, pueda tener una vida realmente abollante, ¿no? Yo, mira, ya aprovechando eso, una vez estaba viendo una película con una persona querida y, claro, era una película salía de gente racializada y tal, y de repente aparece una casa de una persona negra, una familia negra, sí, de buen vivir, que tenía muy buen estatus social, ¿no? Sí. Y su comentario, ¿adivinas cuál fue? Traficante de drogas. No. Estos viven bien. Ah. Claro. Estos viven bien. Estos viven bien, claro. Vivir bien entendemos que es
una particularidad para la gente blanca. Sí. Está reservado para la gente blanca lo que es vivir bien. Sí. De ahí la frase que me enfurece bastante, la de Eto'o, que justifica ese racismo, ese privilegio blanco. Trabajar como un Como negro para vivir como un blanco. Sí. Claro, nosotros mismos hemos interiorizado, sí, ¿no?, esa manera de estar y sentir y ver el mundo. Sí, sí. Y es una cosa que se transmite como acabas de señalar tú mismo también. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en los productos culturales, ¿no? Ahí es donde aprendemos y vemos a dónde pertenece cada cual a través de las películas. Y esto es un ámbito de privilegio enorme. Totalmente, sí. Enseñamos a través de las películas cuál es el lugar de cada cual. Claro. Entonces, ¿quiénes son los científicos? ¿Quiénes son los presidentes? ¿Quiénes son las gentes? ¿Quiénes son las personas buenas? ¿Quiénes son? Pues generalmente las películas, ¿quién tiene ese privilegio? ¿Quién tiene ese poder, no? Sí. Pues son las personas blancas. ¿Quiénes son los grandes escritores, los grandes cineastas, los grandes... ¿Alguien conoce un gran cineasta africano? No, ser sincero. Si alguien conoce, que escriba. Pero no, pero claro. Ahora es fácil. Entonces, ahí está la cuestión. Claro. Y en literatura, en el arte, en todos los referentes han sido europeos, han sido blancos. Hoy en día empieza a haber un poquito más más referentes, empieza a haber directores afrodescendientes, directores africanos, etcétera. Pero, ostras, ese privilegio ha sido prácticamente exclusivo y todavía queda mucho camino de las personas blancas. Y eso implica, ¿no? que las personas blancas tienen referentes, tienen montones de referentes culturales, mientras que las otras personas no los tienen. Y eso realmente es lo que empodera, ¿no? Si esa persona que es referente de mi raza, de mi etnia, si ha conseguido hacer eso, si ha llegado a hacer eso, ¿por qué yo no puedo conseguir? Es algo que entra dentro de mis posibilidades. En cambio, no se cuestiona. Una persona negra dice, ¿yo qué puedo ser? Bueno, yo puedo ser deportista, cantante, puedo ser cantante, claro, puedo ser un cómico, puedo ser vendedor de drogas, claro, puedo ser pandillero, ¿no? De ahí que está reservado los grandes trabajos, ¿no?, para personas blancas cuando ven una persona negra, una persona racializada, médica, ingeniera, abogado, claro. Sí. A mí me gustaría que nos dijesen también alguien, cuando aparece un gitano, una persona gitana en una película, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su papel? ¿Alguna vez han visto a una persona gitana que no esté en un papel de marginalidad o de delincuencia? Me viene en mente cuando un personaje ficticio, un personaje, puede ser un animal, puede ser, ¿no?, claro, lo que pasó con la sirenita, ¿no? Ah, sí. Una sirenita negra. ¿Desde cuándo una sirenita ha sido blanca o ha sido...? Es que es, claro, no, porque nos están... ¿Cuál fue el tema? Que la sirenita es danesa, que es danesa, que es que no te enteras, que es danesa. O sea, una danesa puede tener cola de pez, pero no puede ser negra, no. Hombre, es que hay niveles, la imaginación puede llegar hasta cierto punto. Pero hombre, que sea negra, eso ya es mucho. No, nos tomamos a risa, pero es un... Reír por no llorar, que se dice. Sí, reír por no llorar. Sí. Son ventajas que tienen un impacto totalmente dañino. Claro, y ahí vamos. Para las personas. Este ideario, esto es precisamente además el componente estructural, ¿no?, de este privilegio, es lo que hace después que esto se vea claramente en nuestro día a día, y es en nuestro trabajo. A la hora de optar a un trabajo. Y a la hora de aspirar, ¿no? Eso es. Estamos acostumbrados a ver que no, si es una persona negra, no, es que los negros son tal, es que los negros son cual. Si es una persona gitana, no, a ver si lo uno o lo otro, ¿no? Pues todos esos prejuicios que hay y todo ese ideario, pues juega en contra de las personas racializadas y a favor de las personas blancas. ¿No? En el alquiler, ¿no? Solo por tener un nombre que no sea de aquí. Que no sea latino, que no sea prácticamente... Sí, bueno, llamémoslo llamémoslo latino, ibérico. Eso te perjudica, claramente. Te perjudica y bueno, y favorece a otras personas. Claro. Yo creo que con esos ejemplos
ejemplos prácticos que mucha gente que tenga amigos racializadas ha escuchado, igual ha estado presente, son pequeñas señales de que vea que hay un privilegio real, que no se puede negar ese privilegio. Sí. Eso, y aparte yo ahí tengo un montón de anécdotas también. Yo recuerdo estuve trabajando en una casa de acogida aquí en Vitoria y mientras trabajaba allí pues llevamos a los usuarios, a los y las usuarias a Montehermoso, a una exposición de arte feminista. Y bueno, pues había algunos de personas del recurso que eran personas gasteiztarras, sin ir más lejos, ¿no? Eran personas de aquí y yo también soy de aquí. pero tengo una peculiaridad, ¿no? Pues fui con ellos allí a Montehermoso y bueno, cuando vino la responsable que nos iba a hacer la guía, se dirigió directamente a una de las personas blancas que estaban allí. Y la persona blanca que estaba allí dijo: ¡Oh, ¿a mí qué me dices? No, yo no tengo nada que ver con esto. El responsable es aquel. Y fíjate tú que tan cortocircuito lo hacía el asunto que toda la guía que nos hizo, toda la exposición, se dirigía únicamente a las personas blancas. A esa persona blanca en concreto. Y mira que yo me fui, me presenté y tal. Pues no, había algo ahí que no... Superaba, eso que superaba. no pillaba muy bien. Pues ahí claramente se ve. O sea, si en cosas como esas ya cuesta asimilar, pues... ¿Qué más no tendrán que soportar otras personas? Yo, que soy una persona que ha nacido aquí, conozco las costumbres de aquí, hablo el idioma de aquí, sé de qué pie cogea la gente de aquí, porque yo cogeo de allí también, y aún así tienes que ver, bueno, podríamos estarnos aquí 2 horas más hablando de... Pero yo te pregunto, te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede resultar más difícil, ¿no? Combatir eso, aceptar eso o vivir día a día con eso cuando tú has nacido aquí, ¿no? Con relación a una persona que viene de fuera y que pueda llegar así, mira, claro, yo no soy aquí, ese impacto puede ser normal, ¿no? Yo puedo llegar a entender, no soy diferente y tal, ¿no? Pero cuando una persona es de aquí y tienen todo, digamos, toda esa estructura, ¿no? De estar de aquí, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendo? ¿Quién crees que pueda...? Para mí, el impacto mayor es para una persona que nace aquí, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, con respecto a otra persona que viene de fuera. No sé, igual... A ver, no, es diferente. Es muy diferente. Por ejemplo, a mí aquí en el País Vasco, la policía nunca me ha parado por perfil racial. Nunca. Ellos... Captan, saben. Captan, ¿no? Dicen, sí, eres una persona racializada, pero saben si eres de aquí o no eres de aquí. Ellos ven por la manera de vestir, por la manera de los lugares en los que frecuentas. Yo creo que eso te dice mucho. El modo de estar. El modo de estar no es el mismo el de una persona que ha nacido y crecido aquí que el de una persona... Y luego aparte también yo soy, bueno, pero de siempre, o sea, yo soy también una persona que... Soy afrodescendiente, pero bueno, de piel bastante clara. Y no es lo mismo que con estas personas y que luego también seguramente estén más en la calle que yo. Seguramente. Y una de las cosas, uno de los privilegios que tiene realmente la raza blanca es ese, ¿no? Una persona racializada, cuando ve a la policía, hay un cambio en sí. Igual no es tu caso, pero la mayoría de la gente que les ha parado la policía, que han tenido que pasar controles, que han tenido que estar en centros de CIS y tal, cuando ve a la policía, esa ansiedad, ese estrés, es algo que las personas blancas prácticamente no viven, ¿no? Claro, y ahí está el privilegio también, ¿no? El poder andar por la calle y pensar o poder tener la idea de que la policía esté para protegerte. Totalmente. Mientras que las otras personas, la policía no es algo que está ahí para protegerles. Eso es una diferencia fundamental, o sea, increíble.
Pero bueno, aparte de estas cosas también luego tenemos otros privilegios, que está en las cuestiones de la belleza. ¿No? ¿Qué es lo bello y qué es lo feo? Por ejemplo, yo últimamente estoy harto de que me digan, jo, vaya peluca llevas. Y dices tú, no, peluca la de tu... Vamos. Pero para ellos es como... Es un piropo, es un cumplido. Yo no sé ¿Cómo lo para quién entiendes? puede ser un piropo que su pelo parece una peluca. Es que No sé a quién se le puede... ¿Con qué fin, no? Puedan... Sí. Pero, a ver, eso te lo dice un crío, pues dices tú, pues... Claro, es que ahí está la cuestión, dices, para ellos el pelo afro, ¿qué es? Para ellos el pelo afro es el pelo que llevan los payasos. Claro. Es el pelo que la gente se pone cuando quiere hacer risas en carnavales. Ahora que dentro de poco vienen los carnavales, pues vamos a ver un montón de gente con pelo afro por ahí por la calle. Para ellos nuestro pelo, ¿qué es? Pues es un motivo de risa. Es un motivo para un día en concreto y... Claro, pero es un motivo de risa y lo socializan así. En cambio, su pelo, que yo podría decir, tu pelo parece que te lo ha lamido una vaca, ¿no? Pero tenemos más ética, tenemos mucha más. Lo que nos falta es el poder. pero ahí está la cuestión, ¿no? O sea, y ahí está el privilegio. Lo mío es bello, lo mío es bonito, y lo tuyo es feo o gracioso. Y de ahí no pasa. Feo o gracioso. Porque, no sé, pero yo creo que también es una manera de reconocer lo suyo haciendo que lo otro es inferior, ¿no? Porque para que yo reconozca que el mío es bello, yo tengo que hacer que el otro sea feo. Pero yo creo que es una manera de retratarse a uno mismo, porque no eres capaz de empoderar con lo que tienes, a no ser que veas a no ser que hagas inferior lo otro, ¿no? Con lo contraste, ¿no? Sí, puede ser. Pero ¿sabes qué te digo? Que me da igual. No. Hay algo que quería decir a razón de eso, ¿no? Pero ahora mismo... Pero es una cuestión también, siguiendo con el tema estético, a ver si te viene el otro. Ya me ha venido. Dale. ¿Por qué? Porque es gracioso o es serio el tema, ¿no? Cuando los rasgos físicos de una persona racializada, me voy a centrar en personas negras, son rasgos marcados. Sí. Esta es una persona africana con rasgos africanos. Sí. Cuando es una persona que tiene unos rasgos que no son tan marcados, y es positivo. Sí. Tiene rasgos finos de blanco. Sí. Ahí... Que no son rasgos finos son de blanco. Son tipos de rasgos de personas africanas. Claro, y de hecho, sí. Hablando de raza, la raza que más... digamos, rasgos de diversidad tiene, es la raza negra. Sí, yo no sé si la que más, pero que tiene un montón de diversidad. No, pero es que es así. O sea, desde las personas, los bosquimanos, los pigmeos, los khoisan, que ojos azules, ojos verdes, ojos claros, ojos castaños, ojos achinados, pelos de diferentes, claro. Diferentes estaturas, diferentes complexiones, diferentes tonos de marrón. De marrón, claro. Ahí vemos, ¿no? Desde la nariz, ¿no? Claro. Sí. Pero extrae esa parte de la raza negra cuando ellos se ven que esos rasgos pueden parecer a los suyos, ¿no? Sí. Dice, hostia, sí. Eso es. Sí. Luego también está esta cuestión, ¿no? De qué es lo bonito y qué es lo bello. Dices, por ejemplo, unos ojos. Joder, los ojos bonitos, los azules o los verdes, ¿no? Mira, cuando era chiquitín, uy, qué rubito era, y qué ojos tan azules, o qué ojos tenía, ojos verdes, no, qué rubito era. Como si ser rubio fuese mejor que ser castaño. Que ser castaño, que ser claro, ¿no? Bueno, ahí está un privilegio que está únicamente al alcance de la gente europea, porque no conozco rubios más allá que en Europa. Sí. De todas formas, sí que, bueno, yo no sé si en portugués hay una palabra que es loiro, ¿no? Loiro, que son los rubios, pero hay una isla Salomón, que la mayoría de la gente negra tiene el pelo rubio y son súper claros de piel. ¿Pero son mestizos? No, sí, son mestizos. No son mestizos. Porque eso pasa también es debido a, Cabo dice Verde. Sí, es debido a un tipo de alimentación generacional que comían bastante, y eso ha hecho como una mutación o algo parecido, ¿no? Bueno, sí. Interesante. Pueden darse y tener pues claro. sin ninguna duda.
Yo creo que vamos cerrando un poquillo y yo creo que habría que cerrar con... hay un concepto que se llama el concepto de profecía autocumplida, Bueno, sí. que lo definió Merton, un sociólogo, y él decía que todos estos estereotipos que tenemos y el modo en el que tratamos a la gente hace que esa gente se convierta en lo que nosotros estamos diciendo. En este caso, por ejemplo, todas estas desigualdades hacen que nosotros tratemos mal a las personas. Entonces, como yo pienso que tú no eres capaz, como pienso que tú eres un maleante, como pienso que tú eres una persona sin nada que aportar, no te voy a dar trabajo. Si puedo, no te voy a alquilar. Cuando te tenga como alumno te voy a tratar peor y voy a evaluar tus productos de una manera que realmente no... peor, ¿no? Y eso va a hacer ¿qué? Va a hacer que esa persona vaya quedando cada vez más expulsada de la sociedad, con menos opciones. ¿Y en dónde va a acabar cayendo esa persona? Pues evidentemente va a acabar en la delincuencia. En la delincuencia, en la cárcel, trabajos totalmente precarios, ¿no? Y luego la gente dirá que aquellos que le conocían desde pequeños, ¿ves cómo son unos incapaces? Totalmente. Y nosotros, en cambio, fíjate que tenía un montón de compañeros en su misma clase que recibieron la misma educación. Y en cambio ellos, mira, este es abogado, el otro la otra es médico, claro, y ahí está, ¿no? La única diferencia está en que uno ha tenido que arrastrar una mochila de kilos y kilos de desigualdad, mientras que los otros han tenido una mochila bien ligerita. Y se cumple. Y se cumple, ¿no? Pero claro, ahí es donde vamos, que esos privilegios tienen una estructura detrás, ¿no? Tienen unos pilares que sustentan cada vez y refuerzan cada vez más esas ventajas inmerecidas, ¿no? Porque se repite. Porque se repite. Y se cumple. Y se cumple. Lo bueno sería que realmente fuéramos capaces de hacer ver a esa sociedad blanca el impacto que tenga todo eso, para las personas que lo sufren, ¿no? Claro, el impacto está ahí, está claro, o sea, es la exclusión social y la necesidad, y aquellas personas que no caen en la exclusión porque, por lo que sea, porque han tenido un mayor apoyo en casa, ¿no? Porque al final eso se puede compensar las cosas, pero es una necesidad de demostrar constantemente tu valía, tu capacidad. Continuamente. A lo que voy también es que cuando una persona blanca, lo que tú decías, llega a ese puesto, ¿no? Ese puesto reconocido y tal, no sé cuánto, es un mérito suyo. Efectivamente, es un mérito. Es un trabajo duro, que no quita. Pero sin embargo, esa persona que ha quedado prácticamente en la cuneta, como decías tú, detrás, también lo que decías, detrás hay una carga simbólica continua. Porque ¿A qué te refieres con eso? Porque no hay me refiero a que no tiene referencias. No tiene referentes para que pueda, un guía, una luz que le pueda llevar a ello, ¿no? No, la desventaja es bestial, ya no solo desde el tratamiento que te dan los demás, sino también el cómo te percibes a ti mismo, ¿no? O sea, ¿Cómo percibes a tu grupo? Eso es, la capacidad que tiene mi grupo. ¿Mi grupo para qué sirve? No, es que las personas africanas no valemos para esto, no valemos aquello, porque es lo que has mamado, Es lo que has mamado. Y eso supone una gran desventaja, mientras que la otra persona tiene la ventaja de tener referentes en todas partes. ¿No? Y el refuerzo social donde ponen cada grupo en una posición. El rechazo de tu propia identidad. Sí. Miedo a exponerse en un círculo de personas porque necesitas esa aprobación de la blanquitud. Sí, hay un montón de cosas que hacen que esa mochila sea mucho más pesada. Y que una persona que pueda conseguir un mismo trabajo que una persona blanca le suponga un trabajo mucho mayor para poder llegar hasta ahí. Sí, estaría bien que ahora que sos consciente, ¿no?, de cómo funciona el privilegio blanco, estaría bien que fueras identificando de vez en cuando, o siempre, vamos a decir siempre, esas ventajas, ¿no?
Eso es. Os animamos a que, bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya, ¿no? Y os animamos a que podáis, nos mencionéis ahí en los comentarios situaciones de privilegio blanco que conozcáis. Y bueno, y que os animéis y le deis al like también, que compartáis con la gente el podcast, con gente que creáis que le puede interesar, que lo necesite. Y nada, hasta el próximo marrón. Nos vemos en la próxima marronada. Agur. Venga, agur.